Estamos hablando de la estructura de la oración. La oración obviamente va a tener dos partes. Una va a ser la del sujeto y otra va a ser la del predicado. Se considera oración aquella estructura que tiene significado completo. Ahora, nos dice que la oración gramatical es el acto del entendimiento en el cual se afirma algo sobre el sujeto y el predicado será lo que se ha afirmado. Ejemplo, Juan come, come. Estoy afirmando que Juan está comiendo, ¿no? Pedro baila. Estoy afirmando que Pedro baila. Entonces ya son consideradas oraciones. A pesar que solo tiene dos partes. ¿Podrías continuar, por favor? Ya. El sujeto es un sintagma nominal cuyo núcleo es un nombre, sustantivo o pronombre. Está guardada, guarda relación directa, lógica y gramatical con el núcleo del predicado. Puede estar compuesto por uno, dos o más palabras. Muy bien. Me dice sintagma nominal. O sea, la oración se va a dividir en dos sintagmas. Uno va a ser el sintagma nominal. ¿Y de dónde viene el nombre? Viene justamente del sujeto, porque al sujeto también le decimos nombre. Entonces, nombre nominal, exactamente significa lo mismo. Nombre viene de nominal. Entonces, cuando digo sintagma nominal, me estoy refiriendo al sintagma del sujeto. Y cuando digo sintagma verbal, me estoy refiriendo al sintagma del verbo, que va a ser básicamente el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Me dice. ¿Cuál es el núcleo nominal? Un nombre, como les había indicado. O en este caso va a ser el sujeto, sustantivo o pronombre. Profesor, ¿el pronombre a veces trabaja también como sujeto? Sí, puede reemplazar al sujeto, es su función. Y por ende puede ser núcleo también del sintagma nominal. Ahora, me indica que puede estar compuesto por dos o más palabras. Ejemplo, Pedro baila. Pedro y María bailan. Pedro, María, José y Juan bailan. Ya tengo cuatro sujetos. Entonces puedo tener una cantidad infinita de sujetos. Ejemplo, fueron a la reunión Luis, Pedro, María, Jorge, Manuel, Richard, Fabio, Fabián, Fabricio, Catalina. Ya tengo algo de 15 sujetos. Fueron a la reunión, ¿ya? Entonces el sujeto puede ser múltiple. Acá vamos a tener un ejemplito. A ver, Camilo Kendo. Camila, Profe. acá estamos aludiendo a las dos estructuras, tanto a la estructura del sintagma nominal como a la estructura del sintagma verbal. ¿Cuál es el sintagma nominal? Era todas las noches. ¿Cuál es el sintagma nominal, no verbal? El perro. El perro es el sintagma nominal. ¿Y el sintagma verbal cuál sería? Ladra todas las noches. Muy bien, ese es mi sintagma verbal. Sintagma nominal. Estos dos cuando se unen se le va a llamar oración. Se le llama oración. ¿Ya? Es decir, la oración está compuesta por dos sintagmas, tanto el verbal como el nominal. Pero pasa a veces que solo va a estar compuesto por un sintagma cuando el sujeto es tácito. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. A ver, señorita, ¿tendría la bondad? Lea, por favor, el ejemplo.
Para averiguar el sujeto de una oración debemos hacer concordar el supuesto elemento o grupo de elementos que hacen de sujeto con el verbo de la oración. A veces el sujeto no está explícito en la oración, sino implícito. Por ejemplo, compramos casas viejas. Ya, te doy otro ejemplo. A ver, reconoce el sujeto. Fueron a la piscina. Fueron es el sujeto y a la piscina sería el predicado. Fueron a la piscina. ¿Dónde está el sujeto? Fueron o a la Tienes que preguntar quién, quiénes o qué. Entonces lo lógico sería preguntar, ¿quiénes fueron a la piscina? Ellos. Entonces, ¿qué tipo de sujeto es? Cuando no está expresado en la oración se le llama sujeto tácito. ¿De acuerdo, Camila? ¿Cómo se llama ese tipo de sujeto? ¿Perdón? sujeto tácito. Muy bien. Otro ejemplo. Compramos casas viejas. ¿Quiénes compramos casas viejas? Ellos, No, pues compramos, está en primera persona, me está incluyendo. A nosotros compramos casas viejas. ¿Qué tipo de oración es esa? ¿Con? ¿Qué tipo de sujeto es? tácito. Muy bien, con sujeto tácito. A ver, vamos a continuar. El predicado más lea, por favor. El predicado es lo que se está diciendo del sujeto. Generalmente es una construcción verbal cuando el núcleo del mismo es un verbo que indica la acción que realiza el sujeto. Muy bien, entonces el predicado es una construcción a partir del verbo. El verbo va a ser el núcleo del predicado. Vamos a ver el ejemplo, por favor. Camila, lee, por favor. El niño vendrá mañana. Sujeto, el niño. Vendrá mañana, predicado. Y el núcleo vendrá. Exacto, muy bien. Continúa. Cuando el predicado tiene núcleo no verbal, puede dividirse en predicado nominal. El núcleo del predicado es un sustantivo o un adjetivo. Predicado adverbial. El núcleo del predicado es un adverbio. El árbol frondoso, el árbol lejos de la contaminación. Muy bien. Por ejemplo, creció el árbol frondoso. Ya es otro tema, ¿no? Pero el árbol frondoso, estamos viendo que va a ser núcleo del predicado nominal. ¿Por qué? En vez de tener un verbo, estoy teniendo un sujeto que está trabajando como verbo. Entonces, por eso lo denomino núcleo del predicado nominal. Gracias, Camila. Eddie Gabriel, Eddie, Eddie, Profe, si tuvieras la bondad, por favor. oraciones unimembres. ¿Qué oraciones serán unimembres? Las oraciones unimembres son aquellas que no admiten la partición sujeto-predicado. Constituye una unidad inseparable en esos dos componentes. En este sentido, una hora fugitiva y pálida, 4 anhelo. ¿Cuándo se dice que una oración es unimembre? Cuando solo va a tener un elemento. Por ejemplo, Eddie, si alguien en la calle grita auxilio, ¿tú has entendido el mensaje?
Sí, ¿Qué es lo que necesita? necesita ayuda. Necesita ayuda, muy bien. Ahora, ¿alguien te ha dicho que necesita ayuda? No, ¿O por sí solo nadie. la palabra basta? Sí, la palabra basta. Muy bien. Otro ejemplo. mm, ayúdenme. ¿Necesita más explicación o basta o se entiende? Basta, profe. Entonces, una oración unimembre. Otro, gol. Mm, gol, profe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha Que, ocurrido? que un equipo anotó un gol. Exacto. Entonces ya no necesita mayor explicación. Esas son las oraciones unimembres, en las que una sola palabra puede decir todo. No es necesario de más palabras. ¿Estamos entendiendo? ¿Me podrías dar tu ejemplo? Permiso. Permiso, muy bien. Otro, Mm, mañana. No, no sé. ok. Mañana. ¿Mañana qué? No, como que no expresa todo, ¿no? Otro, por Sí. favor. Mm, no sé, profe. Ole también podría ser, ¿no? Es un grito de exclamación cuando el torero está ganando la partida contra el toro. A ver, ahora vamos a ver las clases de oraciones. Eddie, ¿tendrías la bondad, lea? Ya, clases de oraciones simples. Pueden clasificarse desde dos puntos de vista, en función del pensamiento de la persona que habla y según el medio o clase de predicado que se emplea. Muy bien. Acá, por favor. En función del pensamiento de la persona que habla. Aseverativas o enunciativas. Expresan una afirmación. Juan Lee. Expresan una negación. El barco no llegó. Dubitativas. Hasta ahí, por favor. Aseverativas. Vamos a trabajar con las aseverativas. Un ejemplo. mm, Richard canta. ¿Estoy haciendo una afirmación o una negación? una afirmación. Richard no canta. Una negación. Muy bien. ¿Qué tipo de oración sería la segunda? Negativa, ¿no es cierto? Sí, Una oración negativa. aseverativa de negación. Acuérdate, las aseverativas son dos cosas. Dices que sí o dices que no. Otro ejemplo, ¿acabaste ya el colegio? Sí, Respóndeme sí, tú. sí. ¿Sí acabaste ya? No, no. Entonces, si digo, Eddie no acabó todavía el colegio, ¿es una afirmación o una negación? Una negación. Muy bien. ¿Qué tipo de oración se llama eso? Aseverativas. Muy bien. Eddie cumple con la tarea. ¿Afirmativa o negativa? Sí, afirmativas, pero Oración aseverativa, afirmativa. Ya, ahora vamos a hacer una dubitativa. ¿Está bien? Eddie cumple las tareas. sí, profe. Ok. ¿Qué tipo de oración es? Dubitativas. Muy bien. Dame tu ejemplo, por favor. Mm, Llegó temprano a clase. Muy bien. A ver, otro ejemplo, por favor, Eddie. Yo te doy uno. Eh, ¿Perú llegará al mundial?
Sí, cuando haya, profe. Ok. Y así, si seguimos, entonces las dubitativas son aquellas que pueden expresar duda. ¿Acaso Perú llegue al mundial? ¿Acaso mi jardín florecerá? ¿Será que ganemos el primer partido? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las dubitativas, expresan duda. Amigo, la última, interrogativa. Ya, interrogativo. Pregunta, ¿consultarás al médico? Optativas, deseo. Ojalá pierda. Ya, a las optativas también les dicen desiderativas, pero primero la interrogativa. ¿Cuándo decimos que es una oración interrogativa? Cuando estamos haciendo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te fue ayer? ¿Con quién saliste? ¿Dónde irás? Todas esas son oraciones interrogativas. Y las optativas o desiderativas. Desearía ganarme la tinca, por ejemplo. Entonces, las que expresan deseo se van a llamar optativas. Exhortativas. Ya, Expresan ruego. Gracias, Eddie. exhortativa. Ven pronto. Enzo, Enzo Exclamativas. Tello. Enzo Tello. Enzo. Ya, Enzo. Denise. Sí, profe. Ya, lea por favor las exhortativas. Sí, profe. Exhortativas, expresan ruego, ven pronto. Exclamativas, sentimiento. ¿Cómo lo lamento? Muy bien. A ver, ayúdame por favor. ¿Qué tipo de oración sería? ¿Cuál, profe? Ayúdame por favor. ¿Qué tipo de oración sería? Unimembre, profe. Otra vez. Ayúdame por favor. ¿Qué tipo de oración? ¿Sería exhortativa o exclamativa? Exhortativa. Muy bien. Está expresando ruego, acuérdate. ¿Me podrías prestar 5 soles, por favor? ¿Qué tipo de oración sería? Denise, ¿qué tipo de Interrogativa oración o sería? exhortativa. Exhortativa, muy bien. A ver, otra, papá, quiero que me prestes el carro. Me portaré bien. Exhortativa. Muy bien. Luego, vamos a ver una exclamativa. Ayuda. ¿Qué tipo es? Exclamativa. Muy bien, una exclamativa unimembre. Gol. Exclamativa. ¡Feliz día, papá! Exclamativa, profe. Muy bien. Por favor, ¿podrías leer?
B. Por la clase de predicado que se emplea. Predicado nominal o atributivas. Oraciones en las que el verbo no tiene significado propio y por lo tanto hace de nexo entre el sujeto y el predicado. El predicado se llamará predicado nominal y estará formado por un verbo atributivo y un atributo, normalmente un adjetivo. Muy bien. Predicado verbal, por favor. Predicado verbal o predicativas, en donde el verbo tiene significado por sí solo. Su clasificación dependerá de los posibles complementos del verbo. Muy bien. Los complementos. Vamos. Los complementos. Al verbo suelen acompañarlo otras palabras que complementan su significado. Son los complementos del verbo los que determinan la acción verbal. Pueden ser de tres clases: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Ya, genial. Complemento directo. Complemento directo es la persona o cosa sobre la cual recae inmediatamente la acción del verbo transitivo, que es aquel cuya acción se transmite, es decir, que de quien la ejecuta pasa a otra persona o cosa. Ejemplo, regalo libros. Ahora vamos a ver si es verbo transitivo. Los libros fueron regalados. Entonces, verbo transitivo. Complemento indirecto. Es la persona o cosa que recibe el daño, provecho o fin de la acción verbal a la que sirve de complemento. Ejemplo, regaló un libro a su novia. Muy bien. Dame otro ejemplo tú, por favor. Preparó un pastel para su madre. Muy bien. Complemento indirecto. Y finalmente tenemos el complemento circunstancial. Es toda aclaración que complete la idea mediante determinaciones de lugar, modo, tiempo, causa o instrumento de la acción verbal. Ejemplo, regaló un libro a su novia el día del cumpleaños de esta. ¿Qué tipo de complemento sería? Tiempo, causa, instrumento. Tiempo. ¿No sería causa? Sí, profe, sí, causa. Ya, a ver, vamos a hablar de tiempo. Regaló un libro a su novia por la mañana. ¿Cuál sería? Tiempo. Muy bien. Regaló un libro a su novia envuelto preciosamente. Modo. Muy bien. Regaló un libro a su novia temprano por la mañana. Tiempo. Regaló un libro a su novia acompañado de su papá. Modo. Ok, muy bien. Vamos a hablar con más detenimiento del sujeto, ¿de acuerdo? A ver, por favor, Denise. Denise, gracias. Mafer Luna. Mafer Luna. Sí, profe. ¿Tienes la bondad, Lea? Observa con atención. ¿Seguro, Agatha? ¿En serio? Un libro te cambia el punto de vista de las cosas. Ahora veo todo con otra perspectiva. Gaturros. Ya. A ver,
El protagonista se llama Gaturro y su novia es Ágata. Ahora, a ver, esto va a ser. En la segunda, en este recuadro, ¿podrías reconocer al sujeto? Maffer. Maffer, lee solo esta oración, por favor. Un gran libro te cambia el punto de vista de las cosas. Muy bien. ¿Quién sería el sujeto? Pregunta, ¿quién te cambia el punto de vista de las cosas? Un gran libro. Muy bien, ese sería el sujeto. Ya, ahora veo todo con otra perspectiva. Mm, Veo. No, ¿quién es el sujeto? ¿Quién ve todo con otra perspectiva? El personaje. ¿Quién es el personaje, pues? Me olvidé su nombre. A ver, otra vez. ¿Quién ve todo con otra perspectiva? Respuesta. Ah, yo. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Qué tipo de sujeto es? Cuando no está expresado en la oración, ¿qué tipo de sujeto era? Cuando no está expresado en la oración, ¿qué tipo de sujeto era? Tácito. Muy bien. Ahora lee, por favor. Ahora responde. Un libro te cambia el punto de vista de las cosas. ¿Qué te cambia el punto de vista de las cosas? Un gran libro. Sujeto. Muy bien. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo en la oración. José y Carla se casaron el sábado. ¿Qué le ha Sujeto, pasado José y a Carla José? se Exacto. casaron. Muy bien. Lee, por favor. Ya. ¿Cómo reconocemos el sujeto? El sujeto se reconoce formulando las preguntas ¿quién más verbo? ¿Quién más verbo? ¿Qué más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿Y qué más verbo? Ujú. Carlos pasea a su perro antes de irse a dormir. ¿Quién pasea a su perro? Carlos. Ahora, tipos de sujeto. Tipos de sujeto. Por el número de núcleos, sujeto simple. Es aquel que solo tiene un núcleo. María viajó a España. Sujeto compuesto. Es aquel que tiene más de un núcleo. María y Juan viajaron a España. Muy bien. Si yo digo Pedro, Manuel y Richard venden periódicos, ¿qué tipo de sujeto es? Compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de un núcleo. Muy bien. Ahora, por la presencia o no del sujeto, ya les explicaba esto. Vamos, léelo. Ok. Por la presencia o no del sujeto. Sujeto tácito. Cuando el sujeto está ausente, pero sobreentendido, yo iré a ver
Yo iré a ver el partido. Sujeto expreso. Cuando el sujeto está presente. Prepararé un rico pastel. A ver, en la oración, Lucía se comió el pastel. ¿Qué tipo de sujeto es? Eh, expreso. Muy bien. Saldré a hacer mis diligencias. ¿Qué tipo de sujeto es? Tácito. Muy bien. Compraron un nuevo terreno. ¿Qué tipo de sujeto es, Mafer? Expreso. Compraron ese peso. A ver, haz la pregunta para reconocer al sujeto. ¿Quiénes compraron? ¿Quiénes serían? Tácito. Ah, Tácito. Muy bien. A ver, otra. Le regaló un espejo nuevo. Le regaló un espejo nuevo. ¿Cuál sería? Mafer, haz la pregunta nada más. Sería Tácito. Muy bien, excelente. Por el tipo de voz, a ver, vamos a tener la voz activa y la voz pasiva. Lee, por favor. Ok. Por el tipo de la voz de la oración. Sujeto activo. El que realiza la acción expresada por el verbo de la oración. El mecánico arregla el auto. Sujeto pasivo. El que recibe la acción expresada por el verbo de la oración. El auto fue arreglado por el mecánico. Muy bien. Para todos, las diapositivas, por favor. ¿Ya? Ahí están las diapositivas, por si querían. Acá está. A ver, el siguiente. A ver, vamos a practicar ya contigo. Eh, aunque tú ya estás, creo, ya, por si acaso. Mafer, comemos alimentos saludables. ¿Sujeto tácito o expreso? Tácito. Muy bien. José lee el periódico en la playa. Pasivo. Acuérdate, José. Activo. Se llama José. Ah, ya. Y si yo dijera, el periódico es leído por José, ¿qué tipo de sujeto sería? Pasivo. Muy bien. Cody es pateado por Garfield. Activo. A ver, ¿quién está pateando? ¿Está Pasivo. pateando Garfield o está Odie. pateando Odie? Dime, ¿quién le Pasivo. está dando la patada? Garfield, ya. Garfield. Muy bien. ¿Y quién está recibiendo la patada? Odie. Entonces, ¿es pasivo o es activo? Pasivo. Convierte esa oración en activa, a ver. Garfield está pateando a Odie. Excelente, muy bien. Muy bien, Mafer. Me has convencido, lo has hecho muy bien. Gracias, Mafer. Grecia, Grecia Milagros.
Grecia. A ver, Grecia, mejor luego. Luego tengo un cuestionario con preguntas de sí, ¿no? Entonces ahí me puedes ayudar mucho más fluido. María Fernanda Zúñiga, Gamboa. María Fernanda Zúñiga. Profe. ¿Tienes la bondad de leer? Estructura de sujeto. Núcleo. Es la palabra más importante del sujeto. Modificadores. Modificador directo, modificador indirecto. El modificador directo se une al núcleo sin enlaces y el modificador indirecto se une al núcleo con enlaces. Aposición. Explica o especifica el significado del núcleo. Ya, muy bien. Por ejemplo, el caballero de terno azul baila con Siena. Directo. Ya. Él sería un modificador directo. ¿Y el eterno azul? Maffer. El de eterno azul es un modificador indirecto. ¿Por qué es un modificador indirecto? Porque no está... Ah, por el conector. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un modificador directo y un modificador indirecto? El sujeto, por el sujeto y el conector. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el modificador directo se define quién es y en el directo solo se usa el conector. Muy bien. La diferencia entre los dos va a ser el conector, ¿no? El modificador directo se une sin conectores y el modificador indirecto se une a través de conectores. Esa es la única diferencia. ¿Ya? A ver, sigamos. María, la de lindo cabello, viajó sola a España. ¿Qué tipo de modificador sería? Profe, sería María como modificador directo. Ya, muy bien. ¿Estás segura? No, profe. ¿Estás No, segura? Te no pregunto. sería la de lindo cabello podría ser modificador indirecto. ¿Modificador indirecto? ¿Por qué crees eso? Por los conectores. Ya, a ver, vamos a ver. María sería el núcleo y la de lindo cabello es una aposición. A ver, te voy a explicar. ¿Qué es una posición? Una posición es cuando nombras de diferente modo a un sujeto, ya antes mencionado. En otras palabras, la de lindo cabello, ¿a quién se refiere? A María. Muy bien. Si yo dijera, por ejemplo, Marco, el buen atleta, ¿a quién se refiere? A Marco. A Marco. Si yo dijera, por ejemplo, Richard, el más alto del salón, fue a comprar tiza. Perdón, no me escuché, ¿podría repetirlo? Richard, el más alto del salón, fue a comprar tiza. Ah, se habla de Richard. Sí. Pero, ¿qué sería el más alto del salón? La posición. La posición, muy bien.
Vamos a ver. El equipo de fútbol perdió el partido. El núcleo, El equipo, ya, muy bien. ¿Qué sería? el modificador directo, Excelente. ¿Y el fútbol? el modificador indirecto. Podría ser, ¿no? Muy bien. Sí, exacto, como tú acabas de decir. Muy bien. Entonces has aprobado exitosamente tu evaluación, Mafer. Zúñiga. Gracias, profe. Inti. 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 Inti no quiere participar. Mariel Palomino. Mariel. Mariel. A ver, vamos a buscar a otra persona. María Elena Cawin. Sí, profe. Ayúdame con la estructura del predicado. Ya hemos hecho, pero lo vamos a hacer un repasito rápido para que pueda evaluarte. Vamos. Ok, profe. Estructura del predicado. Dentro del predicado aparece obligatoriamente el núcleo, que puede presentarse solo o acompañado de complementos. El núcleo. El núcleo es la palabra más importante del predicado y siempre es un verbo conjugado. Muy bien. Me dice que el núcleo es el verbo y el verbo es una palabra importante. ¿Por qué? Porque siempre es un verbo que está conjugado. Vamos a conjugar verbos en primer lugar, ¿ya? Ejemplo, cantar. Vamos a conjugar el verbo cantar. Yo, Yo canté, tú cantaste, ella cantó, nosotras cantamos, ustedes cantan. muy bien. Ahora, partir. Yo partí, tú partiste, nosotros partimos, ustedes partieron, ella partió. Excelente. Llovió. No sería posible conjugarlo. Sería yo llovió, tú llovió. Tienes toda la razón. No se puede conjugar. ¿Pero por qué? Un verbo impersonal. ¿Por qué? Porque es un verbo impersonal. Es decir, no es conjugable con ninguna de las tres personas gramaticales, ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. A ver, lo has hecho bien. Vamos a seguir. Por favor, ¿podrías leer? Sí, profe. Núcleo. Simple. Este organismo tiene un consejo de seguridad. Tiene sería el núcleo predicado. Segundo, compuesto. Este organismo ha tenido un consejo de seguridad. Ha tenido sería el núcleo predicado. Muy 3. bien. ¿Pero por qué es compuesto? Explícame. ¿Por qué es compuesto? Porque se conjuga. ¿No? Cuando es simple también está conjugado. Por ejemplo, tiene. Él tiene, tú tienes, ¿no? Porque el compuesto habla en pasado. El simple presente y el perífrasis en futuro. Muy bien. Lo que dices es cierto. Pero vamos a explicarlo para tus compañeros que no entienden, ¿ya? Tiene dos palabras, por eso es compuesto.
o sea, el verbo, tiene dos palabras. ¿Por qué? Porque este tenido parece un verbo, actúa como verbo, pero al final del día no es un verbo. No es un verbo. Por ejemplo, María Elena, ¿podrías conjugar tenido? Yo he tenido, tú has tenido, nosotros hemos tenido, ustedes han tenido, ellos han tenido. Muy bien. Ahora, ¿podrías conjugar tenido sin aumentar el verbo perifrástico? Yo tenido, tú teniste, creo que no se puede, no es No se posible. puede. Entonces, verbo no conjugado, verboide, verboide. ¿No es cierto? En otras palabras, ¿el compuesto cuántas palabras tiene? Dos, Ahora vamos a ver el último. Lee, por favor. la perífrasis verbal, profe. Ujú. Perífrasis verbal. Este organismo va a tener un consejo de seguridad, va a tener sería no predicado. Muy bien. ¿Cuántas palabras tiene? Son tres. Una, dos, tres. ¿Cómo se le llama a ese conjunto de palabras que trabajan como un verbo? ¿Cómo se Perífrasis le llama verbal. al conjunto de palabras que trabajan como verbo? Perífrasis verbal, profe. Muy bien, se le llama perífrasis verbal. Señorita, define usted, ¿qué es una perífrasis verbal? Ok, la perífrasis verbal representa núcleo predicado con un conjunto de tres palabras y en tiempo futuro. No, o sea, está en tiempo futuro, sí, pero no necesariamente. A ver, la perífrasis verbal es un conjunto de palabras que trabaja como un verbo. Otra vez, la perífrasis verbal es un conjunto de palabras que trabaja como un verbo. ¿Qué es la perífrasis verbal? Un conjunto de palabras que trabajan con un verbo. Ah, como un verbo. Profe, ¿y por qué se da eso? Es bien fácil, porque esta palabra no está conjugada. Por ejemplo, tener. Yo tener, tú tener, él tener. No puedo, no se puede conjugar. Entonces, como es un verbo que no se puede conjugar, hacemos una perífrasis. Y las perífrasis reciben nombres de acuerdo a este tipo de palabras. Ejemplo, va. Va solo no funciona. Pues, va. En esta oración al menos no funciona. A tener, ya. Voy a indicar tener. Dentro de los verboides, este es un verboide, por si acaso, tener. Dentro de los verboides voy a tener, por ejemplo, los infinitivos que acaban en ar, ir. Partir, comer, sufrir, amar, tener. Entonces, es una perífrasis verbal. ¿Qué dije que era? De infinitivo. Perífrasis verbal de infinitivo. Ahora, no es necesario que conozcan todo eso, porque lo vamos a hacer poco a poco. Ahora sí, ¿tendrías la bondad? Sigue leyendo, por favor, María Elena. Complementos. El objeto directo es aquel que nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Para reconocer el objeto directo se puede preguntar ¿qué más el verbo? Puede ser sustituido por los pronombres la, las, lo y los. Muy bien. ¿Qué es el objeto directo entonces? Es el que nombra al sustantivo y que recae la acción del verbo. Muy bien. Puede ser reemplazado, dice, por la, las, los. Ejemplo,
Ejemplo, para proteger la paz y la seguridad global, los gobiernos crearon una organización específica al respecto, la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Ese sería mi objeto directo. Gracias, María Elena. María Elena, qué bien. Melanie Jiménez. Melanie. Sí, profe. A ver, vamos a continuar. Objeto indirecto. Es el elemento que designa al designatario de la acción nombrada por el verbo. Para reconocer al objeto indirecto se puede preguntar ¿a quién más el verbo? O ¿para quién más el verbo? Otra forma muy segura es sustituirlo con los pronombres le o les. A ver, un ejemplo. Ejemplos. Estas personas esperan brindar su apoyo a otras menos favorecidas. A ver, ¿cómo reconozco el objeto indirecto? Me decían. Mm, Preguntando a quién y más el verbo. Ya, a ver, sustitúyelo. Si quieres te ayudo. ¿A quién brindarán su apoyo? A los menos favorecidos. Muy bien. Vamos a ver los complementos. Lea, por favor. Circunstancial. Es el elemento que señala el contexto o a las circunstancias en las que transcurre la acción del verbo. Generalmente es un adverbio o una frase adverbial. Pueden ser de lugar, de tiempo, modo, cantidad, compañía, medio o instrumento, causa, afirmación o negación, etc. Complementos. Muchas personas trabajan en las organizaciones no gubernamentales y en los movimientos a favor de los derechos humanos. ¿Complemento de qué tipo? Ya, esta De L quiere modo, decir complemento de lugar. Esa L quiere decir complemento de lugar. ¿Me estás entendiendo? Ahora, sí, profe. vamos a cambiarlo, ¿ya? Muchas personas trabajan con sus familiares. ¿Qué tipo de complemento sería? A ver, te ayudo. Sería complemento de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía. Compañía, ¿Por qué? porque está con otras personas más. A ver, muchas personas trabajan apresuradamente. De tiempo, Apresuradamente, felizmente, amablemente. Ya, siempre que acabe en mente, métete en la cabeza que es modo. A ver, muchas personas trabajan felizmente. ay, de modo, Modo. modo, Muchas personas trabajan tristemente. también de modo, Muchas personas trabajan rápidamente. de modo, Muy bien. Muchas personas trabajan por la mañana. de tiempo, Muchas personas trabajan en la noche. de tiempo, Muchas personas trabajan hasta las 3 de la tarde.
De tiempo, Muchas personas trabajan demasiado, demasiado. de cantidad, Muchas personas trabajan con sus hijos. de compañía, Muchas personas no trabajan, no trabajan. de negación, Muchas personas sí trabajan. de afirmación. Melanie, Melanie, ¿es difícil identificar el complemento? No cuando ya sabes la teoría. Ah, exacto. Lo has hecho muy bien, Melanie. A ver si caes en Nita si quieres. Nita, vamos. Va a bajarte puntos a tu nota, porque está muy alta. Muchas personas trabajan en Cusco. Mm, de lugar, Muy bien. Él es del departamento de Quillabamba. de lugar, Él es un buen padre para sus hijos. afirmación, Podría ser, pero para sus hijos. de compañía, Compañía, no muy bien. sé. Compañía. Eh, está bien, está bien. Lo has hecho muy bien, Melanie. Ya hemos acabado con todas las diapositivas. Melanie, ¿qué te parece el tema? ¿Es fácil o es difícil? Está fácil, profe. Está fácil, ¿no? Sí, es fácil. Rafael, ¿quieres participar? Yo también quería decir que existen las oraciones yuxtapuestas. Sí. ¿Qué tipo de yuxtaposición? Podrían ser los puntos, las comas, punto y coma, Muy bien, seguido. muy bien. Tienes toda la razón. Existe también la yuxtaposición. Pero eso es tema de otra clase. Porque hay oraciones yuxtapuestas por coordinación, por subordinación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, eso en sí es otro tema bien amplio. Y es más, se lleva en cuarto y quinto de secundaria. Pero sí vamos a hacer un poquito de eso. Un poco para que tengas cómo trabajar después. A ver, ¿te parece si me ayudas, Rafael? Profe. Acá tengo unos ejercicios. Simplemente tienes que buscar el verbo, nada más. Pero no es tan difícil. Acuérdate, además tenemos fórmulas para buscar el verbo. Los días pasan muy rápido. Los días. Verbo, papi. Estoy buscando verbo, no sujeto. Pasan. Pasan, muy bien. ¿Y muy rápido qué sería? Es un complemento circunstancial de rápidamente, muy rápido. Son equivalentes. Complemento circunstancial de modo, ¿ya? A ver, dos. Mis padres trabajan mucho. Trabaja. ¿Cuál sería el verbo? Trabajo. ¿Y mucho qué Trabaja. sería? Complemento. Podría ser un complemento, pero acuérdate, acá no está pues tan largo, ¿no?
Como no está largo, está chiquito, está corto, ¿qué sería? Un adverbio. ¿Un adverbio de qué? De cantidad, mucho, ¿no es cierto? Ya, no te preocupes, eso. Te estoy simplemente diciendo para que tú ya lo tengas en cuenta para una subsiguiente clase, que en esa clase sí vamos a trabajar ese tipo de cosas, ¿no? El cisne nadaba en el estanque. Lo que yo quiero es que tú me reconozcas el verbo, nada más. Porque ahí dice, reconoce el verbo, solo eso es lo que cuenta. Todo lo demás yo te ayudo. El cisne nadaba en el estanque. Nadaba, ¿qué sería? Nadaban sería el verbo. Y en el estanque, Eh, ese sí tiene varios, ¿no? Varios elementos. Entonces sí va a ser un complemento. ¿De qué? complemento de En tu casa, en el parque. Complemento del lugar, en el estanque, acuérdate. Ayer no hice mi cama. ¿Cuál sería el verbo? hice. Muy bien. Corta el pan con ese cuchillo. Ah, no. Está bien, corta. Acá pasa algo. A ver, voy a hacer la pregunta porque me parece que es sujeto tácito. ¿Quién corta el pan con ese cuchillo? Eh, él, Él corta el pan con ese cuchillo. Muy bien. Sujeto tácito. Entonces el sujeto no está expreso en la oración. No está ahí. Ahora, siguiente. Muchas horas no he dormido. sería muchas, porque está casi igual con el del anterior. No, muchas. Sírveme muchas tortillas. Sírveme pocas tortillas. Serían horas. No, horas es otro tema. No he dormido. Acuérdate, el verbo nos expresa acción o inacción. Inacción, dormir. ¿Cuál sería el verbo? Entonces no he dormido. O dormí. Muy bien, sería una perífrasis verbal. O sea, es un conjunto de palabras que está trabajando como una sola. No he dormido. No he dormido. Muy bien. A ver, el siguiente. La ciudad está llena de ruidos. Está llena. Está, Ahí está. está. Pienso en ti muy a menudo. Muy. No, a ver, otra vez. Pienso en ti muy a menudo. ¿Quién piensa en ti muy a menudo? Yo. ¿El sujeto está ahí? No. No está. Ajá. Yo pienso en ti muy a menudo. Yo, acuérdate. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Pienso. Pienso. Muy bien. Todos juntos nos divertimos más. Serían nos divertimos. Muy bien, divertimos. Últimamente casi no te veo. Ahí no está el verbo, porque sería yo últimamente pienso en ti, él últimamente, bueno, casi no te veo. Tienes razón, no es un verbo, es un conjunto de palabras que está trabajando como verbo. ¿Cuál habría sido?
No te veo. No te veo, entonces. Últimamente casi no te veo. El sujeto, El sujeto es, o sea, no. ¿quién casi últimamente no te ve? Sería él, el sujeto. Él casi Yo. últimamente no te Yo. veo y yo también. Sería yo, ¿ya? No te preocupes, está bien. Ya, hemos resuelto todo, ¿no es cierto? Hemos resuelto todo. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Les voy a pasar el link de la diapositiva. Esa es la tarea, chicos. A ver, ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Resuelven esos ejercicios y me los envían. Copian un Word y me los envían a la CIWET y acá a mi celular, al WhatsApp, ¿ya? Esa es la tarea, es súper fácil. Reconoce el verbo. Y como es una tarea muy fácil, les voy a agregar unos ejercicios más para que no se molesten. Hemos reconocido el verbo, hemos hecho estructura oracional. Lo lógico sería, a ver, otra vez. Señorita, le acabo de enviar un link. Este es el link que le acabo de enviar. Este es el link que le acabo de enviar, ¿cierto? Ya. ¿Dónde está? Está en el chat. Ahí, hazle clic nomás. Profe, no llegó el link. Profe, no hay nada en el chat. Perdóname, solo le he enviado a una Claro. de sus compañeros con la que estaba hablando. Discúlpenme ustedes. Tienen toda la razón. Ahí está. Ahí está el link de la tarea. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a reconocer al sujeto ya también. Gracias, Rafael. Matías Chan, Matías. Profe, Muy bien. Matías, vamos a trabajar ahora. Tienes que reconocer nada más que el sujeto. ¿Ya? Y es la segunda tarea. Reconocen el sujeto y me lo envían. ¿Ya? Ahí está, les estoy enviando el link directo de la página. Esas dos son las tareas. Hay 20 ejercicios y los 20 vamos a resolver. Entonces, solo es un repaso para que ustedes guarden en su memoria cómo reconocer al sujeto y cómo reconocer al predicado. Amigo, vamos a reconocer al sujeto. La paloma comía una manzana. ¿Cuál sería el sujeto? la paloma, Excelente. Aquellos cristales estaban sucios. los cristales, aquellos cristales, Aquellos cristales. ¿Y el núcleo cuál sería? cristales, Excelente. Llegó una carta para mí ayer. para mí, Llegó una carta, coma, para mí ayer. una Muy carta bien. para, ¿cómo? Está bien, para mí ayer. Estás bien. Ahora, aún no vino tu hermano del colegio. Tu hermano, Tu hermano, ¿no? Muy bien. Aún no vino, entonces sería a él. ¿Qué sería? Aún no vino. ¿cómo, profe, cómo? Aún no vino. ¿Qué sería? ¿Qué sería aún no vino? No, Matías, no te escucho. Ya, Matías, creo que tienes problemas de conectividad. Arregla, por favor, el detalle y seguimos trabajando. Nicolás
Nicolás, Profe. ya, seguimos trabajando a partir de acá, ¿ya? Aún no vino tu hermano. Tu compañera me ha dicho, tu hermano del colegio. Aún no vino, ¿qué sería? Si este es el sujeto, ¿qué podría ser este? El predicado, ¿no es cierto? En esa casa viven mis padres. Matías, ¿cuál sería el sujeto? Profe, ¿me escucha? Sí, Matías, sí te escucho. Ya, Matías, terminamos de trabajar esto contigo y con tu compañero Valer trabajo otra cosa, ¿ya? Nicolás, contigo trabajo otra cosa, ya que termine de una vez, Matías. Ya, me decías, ella llevaba un vestido rojo. Ah, perdón, en esa casa viven mis padres. Mis padres. No. ¿Estoy hablando de mis padres o estoy hablando de quién? Ah, de esa casa. Esa casa, muy bien. En esa casa. Ella llevaba un vestido rojo. ¿Un vestido rojo? A ver, otra vez, haz la pregunta. No te apresures. ¿Quién llevaba el vestido rojo? Ella. Muy bien, ahora sí has reconocido bien. Ya. A ver, otra vez desde el inicio, porque te has confundido algunos. ¿Quién comió una manzana? La paloma. ¿Qué estaban sucios? Los cristales. ¿Para quién llegó una carta ayer? Para mí. Aún no vino tu hermano del colegio. ¿Quién no vino del colegio? Tu hermano. Muy bien. En esa casa viven mis padres. ¿Dónde viven mis padres? En esa casa. Ella llevaba un vestido rojo. ¿Quién llevaba un vestido rojo? Ella. Ya. Ahora, tú haz la pregunta para el otro y responde. ¿Nos parecemos mucho? Responde, pues. La pregunta es, ¿Quiénes se parecen mucho? ¿Algo así? exacto, ¿quiénes se parecen mucho? ¿Cuál sería la respuesta? Tú y yo. Muy bien. Luis ha visto a Lucía en la calle. Haz la pregunta. ¿Quién ha visto a Lucía en la calle? ¿Quién es el sujeto entonces? Luis. Excelente. Esa pared la pintamos nosotros. ¿Quién pintó esa pared? Respóndeme. Nosotros. Muy bien. Marcharon todos con tu tía. ¿Quiénes marcharon con tu tía? Todos. Ahí está. Fácil y difícil. Fácil, profe. Ya, facilito, ¿no es cierto? Tienes que hacer siempre la pregunta. ¿Te gusta o no? Haz nomás la pregunta y no hay pierde. No haces la pregunta, te puedes perder. Ahí sí te puedes perder. Ya. Matías Charlie. Muy bien, Matías, lo has hecho bien. A ver, estaba con el señor Nicolás. Nicolás, Profe. vamos a reconocer otra vez esto, ¿ya? Comía una manzana. Ah, la paloma. Otro ejercicio, entonces. A ver, el 2. Oración simple, 2.
Ahora, reconóceme el sujeto nada más. Salió un conejo de la cueva. Te ayudo el primero. ¿Quién salió de la cueva? Un conejo. Excelente. Hoy no tengo mucha hambre. El sujeto sería yo. Muy bien. Entonces no está en la oración, es sujeto tácito, ¿no? A mí me gustan las flores. A mí. Bueno, yo, Está bien, muy bien. Han comprado mucho azúcar. ellos, Ya han emigrado las golondrinas. las golondrinas. Las golondrinas. Dejamos las cosas en el armario. Nosotros, Exacto. Sujeto tácito otra vez, ¿no? Algunos no tenían lápiz. algunos, Muy bien. Los domingos vas al fútbol. tú o usted, Muy bien. Los domingos vas al fútbol. tú, supongo. Este invierno llegó con nieve. Este invierno. Muy bien. Fácil y difícil. Facilita nomás, profe. ¿Cómo? Fácil nomás, profe. Sí, facilísimo, ¿no? Ya. Chicos, ya les he dado la tarea, les he dado los links de la tarea, solo eso me envían al CWeb y al WhatsApp. Resuélvanlo, lo copian a un Word y simplemente subrayar el verbo. Y en el Word es mucho más fácil que en cualquier otro programa. Si desean, lo hacen a mano, no hay ningún problema por mí. A ver, chicos, un gran abrazo hasta la siguiente clase. Buenas tardes. Profe, gracias. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, hijos, cuídense.